Bendiciones de lo alto en este nuevo amanecer. Qué bendición poder compartir contigo este espacio especial donde podemos compartir las enseñanzas de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. En esta mañana tenemos el tema número 2 de la serie Siguiendo las pisadas del Maestro, segunda parte. Nuestro tema para hoy, la tentación de Cristo, primera parte. Y vamos a leer la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora hablábamos de la similitud de cuando nuestros primeros padres fueron tentados y que por medio de esa tentación que se dieron entró el pecado. Y ahora vino nuestro Señor Jesucristo después de 4000 años de decadencia humana, con más debilidades, con menos fortaleza, a hacerle frente. Así que hoy vamos a ver la primer tentación que tuvo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había entrado en el mundo como el Salvador, como el ayudador de la humanidad, como el rescatador de esas personas que nos hallábamos cautivos bajo el poder del enemigo, de Satanás. Con su propia vida victoriosa, el Señor Jesús quiere dejar un ejemplo que el hombre siga y pueda así vencer las tentaciones que Satanás coloca. Tan pronto como el Señor Jesucristo entró en el desierto de la tentación, cambió su rostro. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, yo quiero que vayamos allí, miremos Mateo 4. Dice la palabra del Señor que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tremendo. Satanás llega ahí donde está el Señor. El Señor entra al desierto donde va a ser tentado. Inmediatamente su rostro cambia. Allí desaparece la gloria, el esplendor que le reflejaba en su rostro, el que tenía constantemente cuando se acercaba al trono de Dios, hablando de Jesús como humano. Esa luz, ese esplendor que le iluminaron el rostro cuando se abrieron los cielos ante él, y la voz del Padre que lo reconoció diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Su alma estaba abrumada por el peso de los pecados del mundo y su rostro expresaba ese dolor, una angustia profunda que el hombre caído nunca había experimentado. El Señor Jesucristo sintió la abrumadora marea de desdicha que inundaba el mundo. Comprendió los alcances de la fuerza del apetito complacido y de las pasiones impías que dominan el mundo y que habían ocasionado inexpresables sufrimientos al hombre.
La complacencia del apetito había sido aumentada y fortalecida con cada generación sucesiva desde la transgresión de Adán, hasta que la raza humana había quedado tan debilitada en su poder moral que no podía vencer con su propia fuerza. Por eso, en el lugar de la raza humana, Cristo había de vencer el apetito, soportando en este punto la prueba más poderosa. Había de recorrer solo el camino de la tentación y no iba a haber nadie que lo ayudara, nadie que lo consolara, nadie que lo sostuviera. Había de luchar con los poderes de las tinieblas, puesto que en su fortaleza humana el hombre no puede resistir el poder de las tentaciones de Satanás. Jesús se ofreció para emprender la obra, llevar la carga del hombre y vencer en su lugar el poder del apetito. En lugar del hombre, debía mostrar abnegación, perseverancia y firmeza de principios que son importantísimos para vencer las angustias del hambre que carcomen al ser que lo necesita. Debían demostrar un poder de dominio sobre el apetito más poderoso que el hambre y aun que la muerte. ¿Por qué es tan importante esta prueba y que el Señor la haya pasado? Cuando Cristo soportó la prueba de la tentación en lo que respecta al apetito, Él no estaba en el bello Edén como en el caso de Adán, con la luz y el amor de Dios que se veían donde quieran descansaban los ojos de la primera pareja. Por el contrario, estaba en un desierto estéril, desolado, rodeado de animales salvajes. Todo lo que lo rodeaba era repulsivo y era aquello que la naturaleza humana se sentía inclinada a huir. Y en ese ambiente, nuestro Señor, nuestro Salvador, ayunó 40 días y 40 noches. Y dice Lucas 4:2, y no comió nada en aquellos días. Estaba demacrado por el largo ayuno y experimentaba la más aguda sensación de hambre. Ciertamente su rostro estaba más desfigurado que el de los hijos de los hombres. Así entró Cristo en su vida de conflicto para vencer al poderoso enemigo, para sobrellevar la prueba que precisamente Adán no había podido soportar, a fin de que, teniendo éxito en el conflicto, pudiera romper el poder de Satanás y redimir a la raza humana de la desgracia de la caída. Todo se perdió cuando Adán se rindió al poder del apetito. El Redentor, en quien se unían tanto lo humano como lo divino, estuvo en el lugar de Adán y soportó un terrible ayuno de casi 6 semanas. Lo extenso de ese ayuno es la mayor evidencia de los alcances de la pecaminosidad y del poder del apetito depravado sobre la familia humana. La humanidad de Cristo alcanzó las profundidades mismas de la desdicha humana y se identificó con las debilidades y necesidades de los hombres, del hombre caído, del hombre necesitado, del hombre tentado, al paso que su naturaleza divina se aferraba del eterno. Por esa doble esencia, ¿no?, humana y divina. La obra del Señor Jesucristo, ¿cuál era? Reconciliar al hombre con Dios mediante la naturaleza humana del Salvador y a Dios con el hombre mediante su naturaleza divina.
Tan pronto como comenzó el largo ayuno de Cristo en el desierto, Satanás estuvo cerca con sus tentaciones, ahí, respirándole en la nuca. Rodeado de luz, vino a Cristo, pretendiendo ser uno de los ángeles del trono de Dios, como él le gusta ahí camuflarse, aparentar. Vino y se le presentó al Señor como si fuera un ángel de esos que están cerca del trono del Padre Celestial. Y según él venía en una misión de misericordia para simpatizar con él y aliviarlo de su condición doliente. Y el Señor con 6 semanas, dice la Biblia, 40 días de ayuno, tenía hambre y pretendió hacer creer a Cristo que Dios no le requería que pasara por la abnegación y los sufrimientos que él anticipaba, que había sido enviado del cielo para darle el mensaje de que Dios solo quería probar su disposición para sufrir. Satanás le dijo a Cristo que solo debía colocar sus pies sobre la senda teñida de sangre, pero que no había de recorrerla. A semejanza de Abraham, fue probado para que mostrara su perfecta obediencia. También declaró Satanás que él era el ángel que detuvo la mano de Abraham cuando levantó el cuchillo para matar a Isaac y que ahora había venido para salvarle la vida, que no era necesario que soportara la dolorosa hambre y la muerte por inanición, que lo ayudaría a efectuar una parte de la obra en el plan de salvación. Tremendo, ¿no? Satanás como utiliza la mentira, como utiliza el camuflaje, como hace las cosas para engañar. Cristo sabía que al tomar la naturaleza de hombre, no tendría una apariencia igual al de los ángeles del cielo. Y Satanás lo incitaba, lo provocaba, lo acosaba. Y bajo esas tentaciones directas, Satanás estaba asfixiando, por decirlo así, al Señor. Pero el Señor se mantuvo firme. Cristo podía haber realizado un milagro por su propia cuenta, pero eso no hubiera estado de acuerdo con el plan de salvación. El Señor le hubiera podido decir a las piedras: conviértanse en pan, pero no era el propósito. Los muchos milagros de la vida del Señor Jesucristo muestran su poder de realizarlos para el beneficio de la humanidad doliente. Mediante un milagro de misericordia, una vez alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. Por lo tanto, tenía poder para realizar un milagro y satisfacer su propia hambre. Pero no era el propósito, no era el plan. No debía realizar eso para su propio beneficio. Debía identificarse con las personas que tienen necesidad. Por eso, si tú estás pasando por dificultades económicas, que no tienes para el mercado, que no tienes para los servicios, que parece que nadie te entiende, pues el Señor conoce tus luchas, porque Él también las experimentó. Él también tuvo que nacer en un pesebre, allá en un lugar donde se criaban animalitos. Y Él conoce muy bien tus necesidades. Por eso Dios desea que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, que podamos, que en medio de nuestro desaliento, en medio del hambre, en medio de nuestras necesidades, podamos confiar en el ejemplo del Señor Jesucristo, ser fiel,
que podamos ejercitar nuestra fe en Él, porque Él hará un milagro en su vida, hará un milagro en su hogar. Y por eso en esta mañana quiero decirle: mantente firme, que Dios tiene planes maravillosos para ti. Que Dios te bendiga y te guarde en este maravilloso día y podamos aprender a caminar en las pisadas del Maestro. Un abrazo y bendiciones para ti.